Venezolana le exige al Estado chileno lo que nunca en su fucking vida se animó a pedírselo al dictador Maduro. La seguridad de Estado pues tenía sus justificaciones, ¿no? Lo que a nosotros nos preocupa como organizaciones es que bajo esa excusa se colocaron muchísimas indicaciones que nada tienen que ver con el control de fronteras y tampoco tienen que ver con el crimen organizado, ¿no? Y que son esas, justamente una serie de retrocesos en materia de derechos que ya están garantizados, cosa que no puede suceder. Se supone que hay un principio de no regresividad en términos de derechos humanos y que estaría afectando a población migrante que también está en situación regular en el país, ¿no? También, no solamente las personas que están en irregularidad, ¿no? Y en este sentido afectaría temas como la educación, la salud, la vivienda, incluso trámites como la nacionalidad, ¿no? Y bueno, nos parece muy preocupante. Porque, bueno, ya había un discurso criminalizador de la migración y otro de lo que ocurre es que también se quita el principio de no criminalización, ¿no? Entonces, bajo distintas circunstancias se podría hasta penalizar la migración misma, que es un proceso amplio y complejo, ¿no? No necesariamente es un tema administrativo nada más. Entonces, allí, como para dar un marco general, ¿no?, de lo que ha estado ocurriendo. Antes de continuar revisando en detalle cuáles son las principales aprehensiones que tienen ustedes respecto de este debate, ¿se esperaban ustedes que esto, o que estuviésemos hablando de esto en esta administración? Lo pregunto porque en la administración pasada del expresidente Sebastián Piñera se vio un momento muy complejo en materia de migración respecto de la forma en la cual dicha administración estaba abordando el tema y las decisiones que se estaban tomando al respecto. Y había mucha expectativa acerca de que en esta nueva administración hubiesen avances en materia respecto de lo que ustedes estaban demandando desde hace ya bastante tiempo. Pero estamos hablando ahora de un proceso incluso regresivo, como tú estás comentando. ¿Se esperaban algo así? O sea, quizá no esperábamos que continuara con la misma fuerza, o incluso que se denegaran o que se retrocedieran derechos, ¿no? Pero que fue lo que sucedió, ¿no? Esto es como una continuación de la política del gobierno anterior en materia migratoria, pero además mucho más intensificada, porque además en los últimos años se ha consolidado, y corro el riesgo de decirlo, pero se ha consolidado una violencia política hacia la comunidad migrante, porque cuando estamos hablando de que medidas que afectan a la comunidad que ya está en el país, ¿no?, con todos sus papeles al día, regularizada, que contribuye de diversas maneras, ¿no?, y aún así se ve afectada por estas medidas, entonces nos estamos preguntando qué es lo que está pasando, ¿no? Y como hay un estigma hacia la migración que ya es derechamente negativo, ¿no?, y que ya no tiene que ver nada más con el tema de la seguridad. Y todo lo pasan en como que si fuese por temas de seguridad, ¿no? Y no es así. Entonces nos preguntamos qué es lo que está pasando, ¿no? Y por qué se está permitiendo esto, que es lo más grave. Primaria, ¿no? Entonces, claro, eso pone una barrera porque entonces no sería prioritario atenderlos, ¿no? A las personas migrantes en situación de irregularidad, sobre todo, ¿no? Y eso con respecto a la educación también sucede así, ¿no? Sabemos que hay distintas situaciones con respecto al acceso a la educación, de desigualdades, pero no podemos como comenzar a quitar derechos a distintas comunidades solo porque el Estado no pueda garantizar la educación para todas las personas, ¿no? Sino que el problema es estructural y es de otro tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, niños, niñas y adolescentes migrantes que sean hijos de personas migrantes que están en situación de irregularidad tampoco podrían acceder a la educación, no serían prioritarios, ¿no? Entonces eso deja una carta abierta para que se generen una serie de prácticas discriminatorias abiertamente. Es decir, ustedes ya no son prioritarios, entonces ya no le vamos a dar acceso, ¿no? Entonces eso es realmente dramático porque cómo es posible que políticas que igual habían avanzado considerablemente y lo celebrábamos como comunidades, ahora se están simplemente, bueno, quitando, ¿no? Diciendo, bueno, ya no es prioridad, podemos ocupar este discurso, ya que está criminalizada la migración, entonces vamos a comenzar a dejar fuera, ¿no? Pero ese dejar fuera implica una grave vulneración de derechos. Vanessa, hace un par de minutos, en la primera hora del programa, conversamos con el diputado Andrés Celis, que es un diputado de oposición, ahora es independiente, pero hace un par de días era de Renovación Nacional, renunció a ese partido, y trataba de explicar un poco, ¿no?, cuál es su justificación para apoyar un proyecto de este tipo, y ponía mucho énfasis en el tema de la migración irregular, que era una forma o una vía, este proyecto de ley, para avanzar en tener más, por sí, orden en esa materia. Pero no fue capaz tampoco de justificar por qué se incorporaban otros aspectos que no necesariamente tenían que ver con el tema de la migración irregular. Pero respecto de ese punto, porque sabemos también que hay muchos ciudadanos migrantes que quieren regularizar su situación, pero que por la forma en la cual está estructurada nuestra institucionalidad y la burocracia, en fin, los diversos trámites, no lo pueden hacer.
y supuestamente era algo que se iba a corregir también dentro de este periodo. ¿Cómo han visto ustedes eso? Porque en el fondo se les exige o se les pide cada vez más que regularicen su situación lo más pronto posible, pero aunque lo quieran hacer, hay una multiplicidad de barreras que lo impiden en el fondo. Bueno, de hecho, ¿cómo lo vemos? Como una tremenda falta de voluntad política en general, ¿no? En donde todos los sectores, en ninguno de los sectores, mejor dicho, ha estado como promoviendo esa idea, que más que una idea es como una solución efectiva justamente para abordar el tema de la seguridad. Entonces, por eso también nos resulta como muy contradictorio, es demasiado contradictorio que por un lado los discursos están en controlar justamente a la población migrante en términos de poder discernir, ¿no?, quiénes estarían o no cometiendo faltas o delitos, entre otros, pero al mismo tiempo se desplegó un gran esfuerzo para hacer un proceso de empadronamiento biométrico, justamente para poder tener un registro actual de la población migrante en situación de irregularidad, ¿no?, con todos sus papeles, ¿no? Entonces esa es la base. Entonces, claro, sucede esto otro que también nos alarma un poco, porque por ejemplo, hay una medida que tiene que ver con revocar visas por incivilidad. O sea, con lo difícil que ha sido justamente para las personas estar en regularidad migratoria, ¿no? Y justamente difícil por todo el tema de los trámites, ¿no? Ahora se pueden revocar incluso las visas por un concepto tan abstracto y estigmatizador que es la incivilidad. ¿Y qué dicen en incivilidad? Cosas como el ruido, entre otros, ¿no? Entonces, como a cualquier persona, además se le podría, o sea, primero que tenemos 180.000 personas que están registradas, que podían regularizar si no se regularizan, pero además a las personas que están en situación de regularidad, ahora les correría la amenaza de que les revoquen las visas por cualquier tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, por eso que hablamos ya de una criminalización en general, ¿no? Entonces, todo lo contrario a garantizar justamente una sana convivencia y a garantizar que el Estado pueda tener el control sobre la gente que habita en el país. A propósito de eso que comentas, este hecho que conversábamos respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes, este supuesto privilegio que se daría a los niños, niñas y adolescentes chilenos respecto de hijos de ciudadanos extranjeros. Y da la sensación de que se quiere, por así decirlo, instalar en ley una serie de prejuicios que se vienen discutiendo en el país o que se tratan de instalar por ciertos sectores desde hace ya bastante tiempo, como que hay supuesto una predilección o un privilegio para los ciudadanos migrantes a la hora de acceder a ciertos derechos, como en este caso sería la educación, la salud, etcétera, el hecho de que al parecer todos los problemas de incivilidades, de ruidos, de basura provienen solamente de ciudadanos extranjeros, entonces como que se tratan de instalar posverdades vía ley. ¿Crees que va un poco por ese lado? O sea, completamente. Y te lo digo porque ya hemos visto como igual, de hace muchos años, también se han instalado estas, entre comillas, verdades, que no son verdades obviamente, en los medios de comunicación. Y es como que todos los discursos de odio, porque hay que hablar que son discursos de odio también, se quieran normativizar e incorporar en las leyes, ¿no? Y eso es completamente ilógico. Y entonces, ¿qué queremos hacer con la declaración? Y también con las distintas denuncias que hemos tratado de hacer, es hacer un llamado a la sensatez también, porque no se puede, digamos, como, o sea, una discusión que sí es importante para el país, no se puede descarriar de esa manera, digamos que por justamente darle cabida a todos esos discursos de odio, esos prejuicios y esos estigmas que son claramente prejuicios y estigmas, ¿no? Entonces, ¿qué están pasando con las clases políticas y por qué están admitiendo que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, hay un tremendo desafío, ¿no? Porque si se supone que también hay discursos públicos abiertos con respecto a lo que pasa en distintas partes del mundo y también en la región latinoamericana, ¿no? También nos preguntamos por qué eso no se traduce en las políticas migratorias que se están efectuando actualmente, ¿no? Entonces es una gran pregunta nuevamente, ¿cómo ha sido una política de contradicción permanente, ¿no? Todo lo que ha sido la temática migratoria y bueno, efectivamente en este gobierno se han retrocedido. Se ha retrocedido en materia de derechos y está a punto de aprobarse, la ley miscelánea espera ser votada la próxima semana, pero además paralelamente, y aprovecho de decirlo, se quiere comenzar a discutir este proyecto sobre centros de internación para personas migrantes con orden de expulsión, que básicamente son cárceles, ¿no? Entonces, si ya sabemos que hay una gran problemática o desafío ya en la propia situación de las cárceles en Chile, ¿por qué estamos hablando de ahora tener nuevas cárceles para personas con orden de expulsión? Y te digo, una persona puede tener una orden de expulsión por una falta administrativa, no por haber cometido un delito, y justamente son familias, son mujeres,
son grupos familiares con niños y niñas, ¿no? Y esa de la organización Migrantas respecto de este proyecto de modificación a la ley de extranjería e inmigración. Quería dejar para el final, Vanessa, lo que dice en relación con la vulneración del principio de presunción de inocencia, que es algo que es básico, sumado con otros, en el fondo, si es que esto se confirma. ¿Ustedes creen que sería factible incluso que Chile quede expuesto o que ustedes puedan acudir a organismos internacionales como para revertir toda esta situación? O sea, va a ser una de las medidas que vamos a implementar si no queda de otra, ¿no? Nosotros hemos estado igual participando en distintas instancias políticas, somos organizaciones que somos responsables justamente como sociedad civil, tratando de conversar con las propias personas, ¿no? Pero si si no somos escuchadas, ¿no? Y si efectivamente se aprueban medidas que contravienen la Constitución y tratados internacionales, esa va a ser la vía que vamos a ocupar, ¿no? Porque no podemos permitir que estas cosas ocurran, ¿no? Como comunidades en general dentro de Chile. La declaración que está disponible en la web justamente fue firmada por más de 100 organizaciones y no solo migrantes, sino organizaciones de la sociedad civil que están conscientes del contexto que vivimos actualmente, no solo en Chile, sino en el mundo, y que apuestan también por construir otras maneras de hacer política en conjunto con las comunidades que han migrado también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sobre eso... era justamente específicamente que incluso desde la Subsecretaría de Interior se podrían expulsar personas aunque su proceso judicial no se haya terminado. Entonces estamos hablando de que una persona que ni siquiera ha sido condenada, o sea, ni siquiera ha sido juzgada, puede ser condenada, ¿no? Justamente sin presunción de inocencia ni nada. Lo que siempre se dice en estos casos, ¿no? Si no te gusta cómo está la casa, eres libre de irte por el aeropuerto, por tierra, por donde quieras, ¿no? Pero deja de estar jodiéndonos a nosotros, que ya pagamos bastantes impuestos, que tenemos una carga política con la que tenemos que luchar para que encima venga gente de afuera con un cerebro lavado por el comunismo, ¿no? Porque imagino que a ella y a los padres de ella también seguramente el chavismo les pudrió el cerebro tanto que creen de que por haber nacido en cualquier parte del mundo tienen que darle casa y tienen que facilitarle todas las cosas. No, no es así, la realidad no es esa. En ninguna parte del mundo te pueden regalar el DNI como lo están haciendo en Chile. Y si ya te lo dieron, agradece que lo tienes, agradece que hubo una amnistía y te dieron el documento y puedes estar legalmente y puedes sacar una cuenta de banco y todo. Y agradece de que no estás en esa dictadura, pero déjate de joder y seguir exigiendo más cosas. Y encima con un trapo en la cabeza, una ridícula. Y a mí lo que me da mucha bronca de esta gente es que ella misma dice, no, ahora con el gobierno de Piñera no nos atacaba tanto, este gobierno está siendo más duro. Claro, y seguramente para el estallido antisocial, esta mina seguramente estuvo allí en Plaza Italia en la marcha de mierda esa del millón, seguramente que a esta venezolana la tuvimos allí tocando la bandera, tirando bombos, seguramente, no digo que tirando piedras, pero seguramente allí con todo el progresismo de mierda, pudriéndole la cabeza al resto. Ay, no, que me atiendan, que dicen en el hospital, que me atiendan, que dicen en el hospital, andate a la mierda. Yo, por ejemplo, yo no quiero que de mis impuestos te paguen un hospital a vos. Yo no lo quiero, no me gustaría. Y otra cosa, encima se queja, dice, no, porque las nuevas normativas, felizmente que salió la ley esta, y dice, no, porque por incivilidades nos pueden echar, pero es lo más fácil. Ser una persona civilizada es lo más fácil, es simplemente respetar al resto, quitarte las malas costumbres comunistas, chavistas que trajiste, es eso. Tanto les jode bajar el volumen, no pelearse en la calle, no alcoholizarse en la vereda. Por Dios. Y encima esta mina, vieron que tiene el coso este, se llama Migrantas, su organización se llama Migrantas y dice de que si Boric no le da no les da todos los derechos que ellos exigen, los van a denunciar a las cortes internacionales, porque tienen a más de 100 organizaciones internacionales que la respaldan. Vale mierda quien te respalde, que mira, que hasta Boric te usó. Mira lo poco, nada que son ustedes, que se dejaron usar por un gobierno que está ahora en caída, y como el gobierno ahora le favorece ser anti-inmigrante, ya le suelta la mano y los deja caer por su propio peso. Eso fue lo que apoyaste, estúpida. Y aún así sigues jodiendo a la gente. Cambiate de bando de última, pensá un poco, no te pueden regalar todo, tú no naciste allí, y siempre, señores y señoras, tiene el que es local, el que nació allí, va a tener el privilegio, obviamente los colegios. Obviamente, no me hagan ni hablar lo que pasó en el caso de Alvarito, por ejemplo, por dos compatriotas de ella. Y exigiendo más encima. No, que los ruidos molestos. Dicen, no, los ruidos molestos. Después voy a hacer un video donde ellos han puesto pirotecnia en un edificio y reventaron todo. ¿Eso le parece celebración? Acá no hay nada de un discurso de odio, que me están discriminando, ni nada. Si usted se porta bien, en Chile nadie te va a discriminar. Ahora hay uno que otro pelotudo. Pero yo también, que soy de afuera y conozco muy bien la realidad chilena, si uno se adapta, si uno es bien, si uno trabaja bien, saludas, te despides y eres respetuoso, no te van a tratar mal. Encima tienes la suerte de que te han regalado el DNI. Pero a estos les regalan el DNI y encima exigen más cosas.
Así son. Pero todo avalado desde arriba, ¿eh? Avalado del Estado. Porque si el Estado no les permitiera a esta mina, por ejemplo, tener su organización de mierda, no lo tuvieras allí. ¿No? Si no tuviera esa radio de mierda, Universidad de Chile, que la entrevista, ya está. Yo se los muestro porque tenemos que tirarle mierda a esta persona y tenemos que conocerla. ¿Ok? Pero, y encima todo el curro, todo el choreo que tiene esa radio Universidad de Chile, porque la entrevista de mierda esta la vi y tenía solamente 130 vistas para hacer una radio Universidad de Chile, para ponerle toda esa plata. Obviamente que si fuera privada, con esa cantidad de vistas lo rajan de una, ¿no? Pero bueno, como el Estado paga con tu plata, así como con tu plata le van a pagar a esa mina sus estudios, cuando se enferme, a sus niños y toda esta estupidez. ¿Qué piensan ustedes acerca de la patudez de muchos extranjeros? Los leo, como siempre les voy a pedir que se suscriban, no olviden de hacerlo y gracias por ver este video.